Cuando quiera, Mario. Bueno, no sé si tú lo tienes por ahí, Samu. No sé si va entrando la gente, pero bueno, vamos a ir empezando ya. Estamos hoy con un jugador de la Sociedad Deportiva Ponferradina, Agus Medina, además futbolista de moda desde la temporada pasada. ¿Qué tal, Agus? Bueno, ¿cómo estamos? Agus, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, bien. Aquí recién acabado de entrenar con ganas de estar con vosotros. Bueno, obviamente la actualidad es lo que llama, como siempre, pero vamos a empezar desde el principio por hablar un poco de tus inicios. Al final, te fuiste muy pronto de casa, como quien dice, para ir a una cantera potente, una cantera como la del Valencia. ¿Cómo se vive todo eso, además, en un chico tan joven? Si no me equivoco, tenías alrededor de 14 años, fuera de casa. ¿Cómo se vive esa situación? ¿Cómo es todo eso? Bueno, la verdad es no te lo planteas cuando eres pequeño y te viene la ocasión, sobre todo de irte fuera de casa tan pequeño. Es un poco raro, ¿no? Como tal, sobre todo acostumbrado a vivir con tus padres, vas allí a un club, a una ciudad nueva, en una residencia con más jugadores y por suerte la residencia, los compañeros que tuve fueron espectaculares y me ayudaron también muchísimo a la hora que éramos todos de lejos. Habíamos, yo creo que recuerdo, 4 o 5 de Alicante, algún murciano, 2 gallegos, 2 o 3 catalanes más. Y al final, más o menos, al estar todos tan lejos, quieras o no, entre nosotros parecía que, bueno, al final estábamos unidos dentro de la situación esa, que era como nuestra familia pequeña de gente, con nuestro tutor, y vivíamos todos ahí en habitaciones de 2 o de 3, en una planta con unas 8 o 9 habitaciones ahí en la ciudad deportiva, y la verdad que muy bien, la recuerdo con un bonito recuerdo. Cuando luego decides, Agus, marcharte al filial del Sabadell, quiero remitirme a tus experiencias con los ascensos, con quedarte cerca de conseguir ascenso cuando te pasó con el Cornellá. ¿Cuándo has aprendido más? ¿Cuando lo conseguiste con el Cornellá, con el Sabadell? ¿Cuando te quedas a las puertas con el Cornellá? ¿Qué lecciones sacas más de eso? ¿Cuándo has aprendido más? ¿Cuándo has aprendido menos? No sé, en ese punto, más o menos. A ver, aprende sobre todo, yo creo, cuando pierdes. Aprendes más que cuando ganas, porque cuando ganas las cosas te vienen y a lo mejor mucha gente te dice, no sabes por qué, pero he ganado. O sea, al final no sé cómo explicártelo. Es una sensación de decir, yo estoy haciendo lo mismo de siempre y que llevo haciendo y gano. A la hora de aprender es cuando tú, haciendo lo que haces más o menos siempre, pierdes, no te vale, entonces tienes que darle como una vuelta más a la situación, o depende qué jugada, o depende qué cosas, qué acciones, para aprender. Yo creo que al final parece una tontería, pero aprendes más cuando pierdes que cuando ganas. Cuando ganas lo ves como, bueno, que te ha salido solo el ganar, aunque hayas trabajado mucho y tal, pero aprendes, yo creo, más cuando pierdes. Claro, además, me acuerdo de esa situación, si no me equivoco, cuando estáis a punto de ascender a segunda con el Cornellá, que justo coincidía con que bajaba el Español y se podía cruzar esa posibilidad de 2 equipos que estaban muy cerca en los estadios, ¿no? Y era algo curioso. Y bueno, después también después de pasar por Celta B, por Cornellá, como ha dicho Samu con el Sabadell, es un giro, ¿no? De 180 grados que te cambias incluso de país, te vas a Birmingham. ¿Cómo se gestiona todo eso? Un cambio tan brusco, además en una ciudad tan grande, un club histórico en Inglaterra. ¿Cómo es todo eso de salir fuera? Bueno, pues al final, después de la oportunidad de allí de Cornellá, me salió el salir fuera, una nueva experiencia. Al final, los jugadores queremos crecer y vivir cosas diferentes. Y bueno, me salió esa oportunidad y no me lo pensé mucho. Me lo ofrecieron a principio de semana y creo que ya a mitad de semana o así ya estaba haciendo las maletas que decidí ir para allí. Parece una tontería, pero es que el fútbol no es igual. O sea, allí llegabas a primera hora de la mañana, hacías gimnasio, salías a entrenar, volvías al gimnasio, comías y hacías otra vez casi gimnasio. O sea, nos pegábamos unas triples sesiones y luego el fútbol era un poco más rollo
no era tan táctico como aquí, sino más rollo de fuerza, de idas y vueltas, de unos para unos tus marcas. Entonces, al final, eso te hace crecer porque ves otro fútbol. Yo, por ejemplo, cuando estuve allí los primeros 6 meses y volví al Cornellá para lo del ascenso, cuando llegué me notaba como más fuerte a la hora de cubrir los choques. O sea, al final son sensaciones de que son aspectos del juego que al final aquí en España a lo mejor no trabajas, que allí es una cosa normal. Cuando está el balón y se va para un lado, el ir y chocar, que allí la mitad de las cosas no eran falta. Yo allí podía saltar de cabeza, me podía apoyar encima del otro y al revés. Le decían que se levantase, que iba muy blando el otro. Y al revés me pasaba a mí. Cuando luego llegabas aquí y chocabas con alguien, lo que sea, usabas los brazos, aquí encima te sancionaban con amarilla. Claro, o sea, el fútbol es completamente diferente y bueno, aprendí también allí a valorar lo que aquí tienes y es diferente y allí a ver otro fútbol. Y la verdad que es una experiencia que a mí me salió un poco mal porque no jugué mucho, pero en lo personal aprendí al otro fútbol, a saber cuándo hay, el otro fútbol, como se suele decir. ¿Y ya tenías planteado desde antes salir o simplemente te llegó la oportunidad y ahí es cuando te lo planteaste? No tenía en mi cabeza no tenía salir un rollo al extranjero ni nada. Quería ver qué pasaba ese año, sobre todo porque hice buena campaña con el Cornellá, se me acababa el contrato y quería ver qué pasaba. Y bueno, ya te digo, de un día para otro llegó y podía entrar en mis planes. Es una división histórica, un club que siempre está ahí en mitad de la tabla intentando hacer las cosas bien y no me lo pensé. A raíz de yo estar allí también estuvo más españoles, coincidí con algunos más y la verdad que bueno, por eso también se me hizo un poco más ameno. Al final el idioma, aunque domines, cuesta porque es un poco más cerrado, es del norte y bueno, pero al final yo creo que aprendí algo, por lo menos. Aquí la pregunta, Agus, es si ese estilo de fútbol inglés a ti te gustaba, estabas cómodo en él, has comentado que trabajabas bien, te adaptabas a él. ¿Te gustó suficiente, no te gustó lo suficiente como para contribuir a que volvieras a Cornellá? ¿Cómo fue eso? Bueno, a mí el tipo de fútbol que juegan allí se parecía un poco al que trabajábamos en el Cornellá, si te soy sincero, a la hora de ataque rápido, de saltar sobre todo, buscar por fuera y segundo balón. Es el fútbol que juegan allí. Lo que pasa que allí eran más corpulentos y allí los únicos pequeñitos que se podían dar el permiso de no chocar o tal son los bandas, que eran extremos, que son muy rápidos y uno para uno. Y al final allí no tuve oportunidad y la solución era volver a casa, volver a Cornellá, que para mí me lo ha dado todo, allí me lo han dado todo y la verdad que muy agradecido por poder volver aquí y poder seguir demostrando lo que estaba haciendo, ¿no? Claro que además justo vuelves a Cornellá, si no me equivoco son 2 temporadas después de ahí, ¿no? Porque estás cedido a la primera y la segunda vuelves, ¿no? A repetir. Sí, o sea, estuve el primer año, me fui a Inglaterra, estuve los 6 meses, volví en Navidad, fue COVID. Eso es, sí. Nos quedamos en la última contra el Castellón allí en Málaga, en la Rosaleda, y luego volví otra vez, estuve con Caranca en la pretemporada y estuve hablando con él, bueno, y al final la decisión fue, hay muchos mediocentros, yo contigo puede ser que cuente, pero de momento hay muchos, y yo le dije, a ver, mi intención es jugar, si no voy a jugar o voy a jugar muy poco, prefiero seguir jugando, no voy a estar lejos de aquí, aunque aprenda o tal. Ahora mismo estoy centrado más en jugar, que es lo que necesita alguien joven, sobre todo. Yo creo que en ese momento necesitaba jugar y fue cuando otra vez con ella, bueno, me estaba esperando, como el que dice, ven aquí que yo te acojo y ya te digo, muy agradecido sobre todo a ese año a Romo, que me esperó también, a Manzano, que era el presidente, de la cabeza visible. Y nada, muy contento de ese año que, bueno, por lo menos hicimos primera ref y de momento no le vamos mal. Luego, Agus, cuando te decides marcharte a la Ponce,
¿Cómo se gestiona todo el fichaje? ¿Fue rápido? ¿Se coció más a fuego lento? ¿Por qué la Ponce? No sé si tenías una buena cantidad de ofertas, no sé si esperabas de la Ponce ya un club que te diera ya estabilidad como futbolista. Bueno, estuve hablando con varios clubes, pero la verdad que me llamó Bolo para aquí, para la Ponce. Estuve hablando con él, que ya antes de ello, antes de ir justo a Inglaterra, cuando ya firmé que me iba para allí, me escribió también, me llamó. Le dije que me había salido esa oportunidad. Y bueno, y justo cuando se me acabó, él fue de los primeros en decir, oye, quiero contar contigo, vente para aquí, tal. Y no me lo pensé, al final llevaba ya 2, 3 años en segunda B, era la primera propuesta firme, no hablada, firme de un equipo de segunda. Y bueno, yo tengo el pensamiento de cuando los jugadores normalmente firman a principio de verano, sobre todo, es porque eres la primera opción, ¿no? No eres Claro. segunda opción de tal. Entonces yo al ver la propuesta dije, yo me voy aquí y ya está. No, ningún problema y bueno, y la verdad que no me ha ido nada mal. Y al final, durante esa temporada, la pasada, al final, ¿cómo fue todo eso, esa primera experiencia de verdad, teniendo continuidad durante toda la temporada, siendo un jugador importante, haciendo un muy buen año? Además con Bolo, un entrenador que ya sabemos lo que representa en el club. ¿Cómo fue todo eso? Bueno, pues al principio, al llegar, pues eso, pues al final un poco de respeto sobre todo a la gente, porque tú vienes sobre todo de una categoría inferior y crees que, joder, que la diferencia es mucha o lo que normalmente se dice, ¿no? Que de segunda B o primera ref en este caso a segunda división hay bastante salto. Bueno, pues al principio me lo tomé con mucha exigencia, con muchas ganas de trabajar sobre todo y seguir aprendiendo. Y bueno, el primer partido de liga lo recuerdo perfectamente contra el Alcorcón en casa. Me salió un partido que dijo, me parece que no voy a volver a jugar hasta, vamos, me salió horrible, 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 ya te digo. Y bueno, en la siguiente jornada estaba en el banquillo sentado que ni salió al final. Y dio la ¿Cómo casualidad, es? Sí. que expulsaron a Pascano, tuvo que hacer otra vez y volvió a jugar en la jornada 3 y a partir de ahí pude tener continuidad, pero al principio es eso, el querer demostrar y el querer Claro. que yo sirvo en los primeros partidos muy mal. Luego sí que es verdad que la confianza, la continuidad sobre todo me hizo que confiar en mí mismo, él confiaba en mí y se lo intentaba demostrar en cada partido. ¿Cómo es Agus, cómo es Bolo, un entrenador que de esa manera hace historia tan marcada en la Ponce? No sé qué echas de menos de él, no sé si lo echas de menos de vez en cuando, no sé si ha sido el entrenador quizás en tu carrera con el que más has aprendido, porque llevó a la Ponferradina unas posiciones muy altas el año pasado, no sé hasta qué punto te ha marcado a ti, Bolo. Bueno, pues a mí ya te digo, yo el estar aquí en segunda ahora mismo fue cosa de él y del club, ¿no? Que estaba aquí y contento de que esa confianza que me dio a día de hoy, la verdad que estoy porque él me dio esa confianza. Bueno, el trabajo que hizo el año pasado fue yo creo que muy bueno. Ahora estamos intentando, el primer año después de mucho tiempo que no está aquí, estamos intentando, bueno, cambiar poco a poco, seguir creciendo y este año nos está costando un poquillo más. Pero bueno, intentaremos sacarlo cuanto antes. Claro, porque al final un cambio después de, como comentabas, después de tantos años con Bolo, si no me equivoco fueron 4, pero además un crecimiento con el club muy grande, mantenerse y establecerse en la categoría, siendo un equipo ya muy reconocible. Y claro, es un cambio de la noche a la mañana, un cambio también de estilo, un cambio en todos los sentidos. ¿Cómo se gestiona eso? ¿Qué os transmite José Gómez ahora? Además en esta situación que es algo complicada, después de además un buen inicio con ese pleno de puntos de 6 de 6 en las 2 primeras jornadas. ¿Cómo lleváis todo eso? José lo que nos transmite es que tenemos que querer el balón en todo momento, que seamos felices con el balón, sobre todo porque yo creo que
él entiende el fútbol a partir de la posesión. A partir de la posesión, aunque tú tengas el balón, ellos no te atacan y sus posibilidades de que te marquen gol serán inferiores, ¿no? Es cierto que nos están penalizando el poco rato que tiene el balón, las contras que nos hacen, nos están penalizando mucho este año. Y bueno, no, es lo que te digo, tenemos que crecer a partir de ahí. Yo creo que lo estamos intentando, lo estamos haciendo, y lo único que nos está matando es eso. Si no es un día una contra, es un balón parado, y son acciones muy puntuales que tenemos que focalizarlas en sacar adelante con más compromiso. Y quiero cerrar, Agus, con el tema de tu renovación, porque acabas contrato esta temporada. ¿Ha habido conversaciones, ha habido negociaciones? ¿Cómo está la situación en ese sentido respecto a tu renovación? Porque recordemos que acabas contrato ya esta campaña. No, me queda otro año. Vale. Era hasta 2024. Correcto, me queda otro más. Vale, estupendo. Estamos perfectamente aquí en el club, estamos muy bien en Ponferrada y de momento eso si se hablará, no lo sé si se hablará, de momento no pienso en ello, pienso, ya te digo, todo el día en intentar revertir la situación, ¿no? Ahora esta semana Copa, a ver cómo va y sacarlo cuanto antes contra el Oviedo. Completamente. Pues nada, Agus, ha sido un placer estar contigo en esta gracia que hemos tenido de fútbol. Mucha suerte para lo que queda de temporada, que seguro que las cosas van para adelante como en los otros años anteriores en la Ponfe. Y nada, que ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros. Abrazo, Agus. Un abrazo.